Bienvenidos a un nuevo episodio de la Ingeniería que mueve a Honduras, un espacio donde tocamos temas sobre aspectos invisibles que pueden determinar el éxito o el fracaso de nuestros proyectos. En esta tarde nos acompaña un buen amigo, el ingeniero Myron Ruiz, geólogo, especialista en hidrogeología, con amplio conocimiento en la geología aplicada a la gestión de riesgo. Ingeniero, el tema que vamos a tocar hoy de suma importancia es ¿por qué colapsan taludes o excavaciones que aparentemente estaban estables? Bueno, muchas gracias por el espacio y es un tema muy interesante, sobre todo porque vivimos en una ciudad que está expuesta y tiene los últimos años ha aumentado la susceptibilidad de que ocurran estos movimientos, principalmente en taludes ahora artificiales. Antes hablábamos mucho del tema de taludes de origen natural, pero ahora estamos hablando ya también de los taludes artificiales. Los taludes, ingeniero, generalmente no suelen colapsar de un momento a otro, ¿cierto? Generalmente puede pasar meses, incluso años, sin que presenten signos visibles que nos permitan inferir que hay un problema de estabilidad. Sí, no suelen colapsar, bueno, si son bien construidos, ¿verdad? No suelen colapsar, claro. Si la ingeniería es aplicada, no suelen colapsar. Sucede muchas veces porque, como todo en el mundo, está bajo un equilibrio, ¿verdad? Un equilibrio de fuerzas, y si este equilibrio de fuerzas es roto o sufre un desbalance, pues ocurren la falla de estos taludes. Esto es como la analogía que se habla del juego de Jenga, que muchas veces pues tenemos una torre con piezas y si usted está sacando piezas, pues al final o lo que va a notar es que muchas veces puede sacar una gran cantidad de piezas y la estructura sigue en pie. Sin embargo, va a haber un momento en que cuando mueva una de esas piezas va a colapsar la torre, ¿no? Y eso es básicamente lo que ocurre en los taludes. Hay múltiples factores que pueden estar sucediendo al mismo tiempo y no va a pasar nada, pero un solo factor desencadenante puede generar el colapso del talud. Generalmente estos factores muchas veces pueden estar relacionados a la naturaleza del material que conforma el talud, otras veces pues los aceleramos nosotros cuando hacemos acciones o generamos acciones que pueden generar un factor desencadenante. Ingeniero, realmente en el caso de los taludes, desde afuera los terrenos, todos parecen estables. Así es. ¿Verdad? Todos parecen verse iguales. Realmente, ¿qué ocurre debajo de estas superficies o detrás de ellas en el caso de los taludes? Bueno, generalmente, como usted dice, vemos que todo está bien bonito, ¿no? Pero esto es solo como la parte visible de lo que hay. Por debajo o por detrás de los taludes, el material geológico tiene sus propias características y juega bajo sus propias normas, ¿verdad? Básicamente lo que buscamos es, o cuando se construyen los taludes, buscamos un equilibrio, ¿no? Que es algo que se conoce como el factor de seguridad. Factor de seguridad es ese punto de equilibrio en el cual el talud pues no se va a mover. Sin embargo, si ese factor ha sido catalogado como 1, ¿no? 1 es equilibrio. Si es menor de 1, el talud falla. Si es mayor de 1 o 1, pues el talud está en equilibrio. Pero son esas cosas que no podemos ver. Por ejemplo, no podemos ver a simple vista cómo el agua puede estar influyendo, cómo puede la carga que se le aplica al material o al suelo también está influyendo. Entonces hay cosas que realmente necesitamos investigar y eso es lo que hace la ingeniería. Si nosotros imagináramos, ingeniero, este famoso juego de cuando éramos chicos, del estira y el encoge, en un extremo personas jalando, del otro extremo otras personas jalando, estableciendo un equilibrio. ¿Qué sucede cuando uno de estos bandos suelta y gana el bando contrario? Sí, es esa analogía, ¿no? Tenemos el uno, este factor de seguridad en el centro, y si los dos bandos tienen las fuerzas equilibradas, están jalando con la misma tensión y se está aplicando el mismo esfuerzo, pues estamos en equilibrio. Si uno de ellos rompe ese equilibrio, pues el talud o el factor de seguridad, perdón, va a inclinarse hacia un lado o hacia el otro. Por ejemplo, si las fuerzas, en este caso,
que hacen que el talud se mueva o el material se mueva, por ejemplo, la gravedad sumada a la masa que genera el peso, pues rompe ese equilibrio, va a tender hacia menos de 1 y se va a deslizar. Si por el contrario nosotros diseñamos un talud en el cual tiene medidas o contramedidas que reducen esas fuerzas que están jalando hacia el otro lado, hacia la parte negativa, por así decirlo, pues si nosotros construimos utilizando estas contramedidas y reduciendo esos esfuerzos, pues vamos a tener un talud o un factor de seguridad mayor a 1 y por ende no se va a mover. Si consideráramos, por ejemplo, este tipo de acciones que fortalecen o debilitan los taludes, ¿cuáles serían las más comunes? ¿O qué hace, ingeniero, que un lado gane más que el otro? La pregunta es interesante porque aquí tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, como decía, características propias del material, ¿no? Y del sitio, la pendiente, la cohesión, el tipo de material geológico y también la geometría del mismo talud. Eso es muy importante. Y del otro lado tenemos, o lo que podríamos considerar los factores que desencadenan un deslizamiento, que serían, por ejemplo, el agua o la sismicidad. ¿Qué ocurre? ¿Qué tenemos que hacer para que esas fuerzas no afecten el talud? Bueno, en principio, conocer muy bien el material, saber cuáles son sus propiedades mecánicas, que ese es un tema muy importante, y sobre todo que las obras que se generen o que se construyan estén enfocadas principalmente en eliminar la entrada de agua a los taludes, porque el principal factor desencadenante del fallo de los taludes e incluso de las laderas es la presencia de agua, porque acordémonos que aumenta el peso del material y el efecto de la gravedad actúa más y genera el deslizamiento del mismo. Quiero tocar un punto especial, ingeniero, ya que menciona eso, porque creo que el agua es uno de los factores que juega un papel fundamental. Y solemos relacionar los taludes como un castillo de arena, ¿verdad? Este es un castillo de arena, y entonces creemos que van a actuar como ahorita estoy haciendo esto, que obviamente acumulan agua, hasta un punto en que obviamente cede, ¿verdad? Eso es lo que normalmente creemos desde fuera. Pero ¿qué es lo que sucede? Los suelos no se comportan como este castillo de arena. Los suelos tienen diferentes factores que influyen en su estabilidad, cohesión, tamaño de partículas, la misma génesis, ¿verdad?, de material, mineralogía. Entonces, ¿cómo podríamos explicar el hecho de que el agua es un factor importante, pero no necesariamente el desencadenante principal de un deslizamiento o un fallo de un talud? Pero lo que miramos en este material es interesante, ¿no? La arena está o estaba previamente saturada, pero con una cantidad de agua que permitía que sus granos estuvieran cohesionados, ¿no? Lo interesante del material, por ejemplo, de las arenas, es que ellos tienen una porosidad efectiva muy elevada, ¿no? Entonces nosotros vertimos agua, o la ingeniera vertió agua ahora, y vimos que absorbió una gran cantidad de agua, la cual la drenó rápidamente, pero hubo un momento en que se saturó. Básicamente los suelos también tienen un cierto comportamiento muy similar. Inicialmente absorben una gran cantidad de agua, pero recordemos que el agua también genera presión. Y esta presión de poros, o la presión que se genera en los poros, pues también desestabiliza esa cohesión, como la cohesión inicial que tiene la arena. Entonces, poder conocer realmente que otros factores, no solamente el agua, van a producir esa desestabilidad es muy importante, ¿no? Y aquí entran en juego, por ejemplo, los estudios geotécnicos, ¿no? Que son muy importantes, pero hay que estar muy claro qué es lo que investigamos, porque la geotecnia es muy amplia y responde muchas preguntas. Entonces, tenemos que estar claro qué es lo que hacemos. La persona que lo hace tiene que ser un profesional que entienda qué es lo que hace, porque no podemos mezclar peras con manzanas. Creo que ese es un punto súper importante, porque la geotecnia realmente no se trata solamente de entender cómo evolucionan los materiales, ¿verdad? Se trata también de entender el riesgo, de entender el comportamiento diferenciado entre uno y otro material, y aquí podemos hacer nuevamente la analogía. Si nosotros, acá tenemos ingenieros, si nos explica una y otra. Sí. Bueno, estas son unas lutitas, estas son unas rocas sedimentarias, son formadas principalmente por arcillas y tienen unas propiedades plásticas muy especiales, por así decirlo.
Las lutitas básicamente son rocas que debido a su génesis son muy fáciles de alterar. De hecho, se exponen al aire y rápidamente se oxidan porque también recordemos que esta es una muestra que ya ha sido, no ha pasado no ha sido sometida a prueba, simplemente de manera natural, por así decirlo, se fragmentó. Son muy susceptibles a la oxidación y sobre todo al agua, ¿no? Al ser arcillas, pues son muy plásticas y generalmente se generan estos planos de donde se deslizan y si hay agua, pues se vuelven mucho más fáciles de mover. Y por otro lado, perdón, tenemos estas tobas que son también arcillas, o sea, son cenizas volcánicas que tienen un comportamiento no genético, sino granulométrico muy parecido al de las arcillas. Lo que vamos a ver es interesante porque se pueden comportar de manera muy diferente. Supongamos que saturamos esta lutita, tal vez pueden ver o se puede observar de que rápidamente han comenzado a perder granos, a perder una gran cantidad de partículas de arcilla y vemos también esta parte interesante, ¿no? Por donde el agua se ha subido por el efecto de la capilaridad, ha encontrado vías de acceso, que en este caso son fracturas que tiene esta muestra, y eso sucede en la naturaleza. Entonces el fallo de ella probablemente se va a dar cuando esas fracturas, que son como esta que ven acá, se ha saturado y entonces esta parte se vuelve mucho más resbaladiza y probablemente se va a romper y se va a deslizar. En este caso, este material se comporta como una roca y por el otro lado tenemos estas tobas también, que vamos a poner por acá y vamos a ver que el comportamiento es muy diferente, ¿no? Ahora ellas están absorbiendo mucha agua y en algún momento es probable que al saturarse, pues se van a expandir, ¿no? Y esa expansión también va a generar de que se debilite y probablemente lo que va a ocurrir es que se va a comportar de una manera diferente a este material. Entonces no se va a mover como fragmentos de roca, sino como un material mucho más móvil. Generalmente puede ser como un deslizamiento de tierras o un flujo de lodo, incluso dependiendo la cantidad de agua que ellas puedan absorber. La idea me parece muy interesante esto, la idea es ver cómo el agua, si bien es cierto, es uno de los factores desencadenantes, no es el principal. La misma génesis, las mismas propiedades intrínsecas del material van a favorecer que un material u otro sea más susceptible a deslizarse, ¿no? Entonces, cuando se habla de taludes o se habla de deslizamientos en taludes naturales o en pendientes naturales, es muy importante poder caracterizar el material y sobre todo tener en cuenta bajo qué geometría es estable o inestable. Yo creo que ese es el reto de la geotecnia, realmente es ir más allá, interpretar el comportamiento, predecir también los riesgos, porque así como usted hacía referencia, el terreno, el comportamiento que tiene en este caso, bajo la influencia del agua, va más allá simplemente de la simple saturación, sino que esto comenzó con fisuras previas, y de eso se trata la geotecnia, realmente de poder predecir aquellas cosas que comienzan desde la parte invisible, aquello que no percibimos normalmente al ojo, ¿verdad? Vemos un talud estable y podemos ver un talud de este material que son muy comunes aquí en Tegucigalpa, y los vemos en ángulos bien complicados en temas de ingeniería, y creemos que únicamente el agua es el factor que va a desencadenar. Aquí lo estamos viendo, hay un proceso, esto es un proceso acelerado, pero esto es más o menos el ejemplo que podría seguir un talud de estos a lo largo de los años, ¿verdad? En la microfisuración, la misma génesis, mineralogía y todo lo que hemos discutido aquí juega un papel sumamente importante que, sumado con el efecto del agua en ciertas condiciones, produce y desencadena estos eventos. Así es, y otra cosa que es muy importante tener en cuenta también es que la mineralogía de estos materiales, como usted menciona, muy comunes en Tegucigalpa, realmente es donde se han identificado la mayor cantidad de deslizamientos y fallas de talud en la ciudad. Eso porque estos materiales, cuando se depositan o cuando se forman,
están bajo un confinamiento, ¿no? Un cierto confinamiento. Entonces, cuando hacemos cortes o removemos material, los dejamos expuestos. Y como les explicamos muchas veces a los alumnos en clase, estos se formaron bajo condiciones de presión y temperatura muy diferentes a las que quedan expuestos cuando nosotros los, por así decir, liberamos, ¿no? Entonces, los procesos se aceleran, es mucho más rápido. Obviamente, acá solo llevamos un par de minutos, pero imagínense este proceso por 10 o 15 años. Entonces, esto fácilmente va a desencadenar un deslizamiento o caída de bloques. Y lo que es más importante que mencionan ustedes, el tema de que siempre hay premonitores. Un premonitor a veces son pasados por alto, ¿verdad? Por ejemplo, pequeñas caídas de granos, que está muy expuesto a la lluvia, que el árbol se movió un poquito, que el poste se movió un poquito, se inclinó un poquito. Entonces, esos son premonitores que hay que tener en cuenta y que, sumados a un estudio exhaustivo de las propiedades mecánicas de los suelos, pues nos pueden ayudar a prevenir, como dice usted, que ocurra una desgracia o evitar que se generen daños principalmente a la infraestructura y a la población. Yo creo que ese es algo en lo que me gustaría hacer énfasis, ingeniero, porque pues normalmente no estamos acostumbrados a identificar esas alarmas, ¿verdad? Que nos da el terreno. El terreno siempre nos avisa, siempre el terreno nos cuenta una historia de lo que está pasando. El punto es si logramos interpretarlo correctamente o no. No sé si nos quiere mencionar, por ejemplo, en el caso de viviendas, qué es lo que debería alertarnos antes de un evento como estos. Bueno, nosotros cuando hablamos de esos temas y vamos a los lugares que se ven afectados, siempre preguntamos, por ejemplo, una de las formas fáciles de poder identificar si está ocurriendo un proceso de estos es la deformación, por ejemplo, de los marcos de ventanas. Como son estructuras muy rígidas, entonces si se está moviendo, pues se va a notar. Eso es fundamental. O cajas de alcantarillado también, eso nos ayuda mucho. Por eso cuando hablamos de deslizamientos superficiales, cuando hablamos de deslizamientos muy profundos, lo que tenemos que tener en cuenta es la aparición de grietas en el suelo. Uno conoce su entorno, uno conoce cada detalle de dónde vive o por dónde pasa, eso es parte de nuestra memoria, y uno puede darse cuenta cuando hay pequeños cambios, una pequeña grada que apareció, que tal vez no se mira la fractura, pero sentimos ese pequeño bajón, algo está pasando. Como les mencionaba, un árbol inclinado, un poste de energía eléctrica inclinado. Es decir, siempre hay premonitores que nos están indicando si el suelo es estable o está inestable. Creo que ese es el reto de la geotecnia, ¿no? Entender realmente estos procesos y poder, no nos compete decidir si un talud va a fallar o no. Pienso que ese no es el objetivo de la geotecnia. El objetivo de la geotecnia es conocer el proceso, entender cómo se forman estos procesos que son de formación, degradación a través del tiempo, a través de los años. Y lo que nos interesa desde la parte de la geotecnia es poder predecir esos riesgos, ¿verdad? Entender el riesgo, conocerlo y predecir para evitar futuros problemas de magnitudes obviamente que no queremos y que no es un tema de discusión ahorita en este podcast, pero lo interesante es que nosotros a través de la geotecnia podamos diseñar obras seguras. Sobre todo en este caso solemos creer que simplemente porque un talud parezca estable y se mantenga estable quizá después de la excavación por semanas va a permanecer así por el tiempo. Entonces, ingeniero, ¿qué, por ejemplo, medidas dentro de la ingeniería nosotros podemos considerar que ayudan y refuerzan esas acciones que fortalecen la estabilidad de un talud? Yo creo que lo que usted ha dicho es muy importante. Conocer es la base, ¿verdad? Si nosotros conocemos y entendemos cómo funcionan estos materiales, nosotros pues podemos diseñar obras más seguras, ¿no? Recordemos que vivimos en ambientes que siempre están expuestos a este tipo de cosas. Recordaba ahora, no sé la fecha exacta, pero en el siglo pasado, a principios del siglo pasado, la humanidad comenzó a hacer estudios de geotecnia
y pues son cosas necesarias. No quiero decir las cosas, son herramientas necesarias para el desarrollo de las ciudades. ¿Qué podemos fortalecer? Bueno, si nosotros conocemos los materiales donde vamos a construir algo, nosotros ya hemos fortalecido la reducción del riesgo. ¿Por qué? Porque yo puedo entonces tomar decisiones y decir qué obra es la más adecuada para que ese terreno no falle. Ese es uno. La regulación es muy importante, ingeniera. Nuestras ciudades, y hablo en general, ¿no? Tienen que tener herramientas de regulación. Cuando hablamos de gestión de riesgos, nosotros decimos obras estructurales y obras no estructurales, ¿no? Las obras estructurales pues son todas aquellas que se diseñan para estabilizar un terreno, pero las no estructurales son menos costosas y son de fácil aplicación, que son los reglamentos. Si nosotros no nos regimos por reglamentos, entonces ya estamos fallando en ese aporte que podemos hacer desde la geotecnia a reducir el impacto que pueda tener el fallo de un talud. Llevamos dos, ¿no? Conocer, regular. Lo otro yo creo que también es la calidad de los estudios que se hacen. Eso es muy importante porque poder entender cómo funciona un deslizamiento también o un talud nos lleva a entender todo el contexto, ¿no? No solo focalizarnos en una área o en un tema en específico, ¿no? Sino que entender cómo funciona el entorno en general. Yo creo que esas son tres cosas muy importantes que tienen que ir de la mano siempre. Y luego, pues las medidas estructurales, esas ya son cosas que se deciden a raíz de los resultados de los estudios geotécnicos. Creo que estamos totalmente de acuerdo, ingeniero, que los taludes no colapsan de un momento a otro, ¿verdad? Son un resumen, una acumulación de variables que se van a través del tiempo, que desde nuestro punto de vista de la geotecnia y la geología, lo que nosotros queremos, el objetivo que queremos nosotros lograr es pasar de la emergencia a la gestión del riesgo. Sí, lamentablemente hasta ahora somos reactivos, es decir, pasa un colapso y vamos y resolvemos en el momento, ¿no? Pero no hemos llegado al punto, por ejemplo, de prevenir, ¿no? Y fíjese que es interesante, muchos países desarrollados tienen mapas geotécnicos. Nosotros no tenemos un mapa geotécnico. Entonces, si los tuviéramos sería mucho más fácil cuando se toman las decisiones de dónde construir un talud o cómo construirlo, cómo perfilarlo, etcétera, ¿no? Todos estos términos técnicos que se usan. Pero si tuviéramos estos mapas geotécnicos, sería mucho más fácil regular. Entonces el conocimiento lleva a la regulación. Yo creo que son dos cosas que tienen que estar muy, muy bien unidas y hacer un buen equipo, porque eso también nos ayudaría a reducir el impacto. Y como usted ha mencionado, los taludes no fallan de un día para otro. Eso es imposible. Fallan porque han perdido equilibrio, porque fueron mal diseñados, porque no fue entendido el material en donde se cortaron o se diseñaron, ¿no? Entonces, la geotecnia es la base de poder tener también un buen conocimiento y sobre todo pues de tener zonas seguras. Yo creo que esto es muy importante porque creo que entender que la ingeniería no comienza cuando sucede un evento de estos, una emergencia, una falla, sino que Así viene es. mucho antes. Sí, sí. Mucho antes, considerando todas estas cosas, el conocimiento, las normativas, un buen juicio, un buen criterio de parte de nuestro rubro en general en la ingeniería. Entonces, yo creo que esto es un llamado a la atención en general, no solamente a los desarrolladores de proyectos, a los dueños de vivienda, también es un llamado a las instituciones que se encargan, ¿verdad?, de regir y de darnos estas normativas para poder nosotros tener las herramientas y no actuar desde la improvisación, sino desde un conocimiento seguro. Así es. Debería ser la visión de nuestro país y, bueno, en este caso de las municipalidades, poder realmente tener esas herramientas, ¿verdad? Actualmente
Vaya, por ejemplo, el plan de ordenamiento vigente en Tegucigalpa ahora es de 2014, hace 12 años, bajo condiciones diferentes. Esto debería ser algo continuo de todos los años. No, obviamente no vamos a hacer un plan de ordenamiento todos los años, ¿no? Pero cada cierto tiempo ir evaluándolo, si realmente lo estamos cumpliendo, si estamos yendo a las zonas seguras, si tenemos información geotécnica de estas zonas, información geológica, etcétera, todo lo que se requiere para poder planear una ciudad realmente que sea segura en el aspecto de la gestión del riesgo, ¿verdad? O de los riesgos o las amenazas para las amenazas de origen natural. Sin embargo, no lo estamos viendo, ¿verdad? Pero también es importante el esfuerzo que se puedan hacer. Por ejemplo, espacios como estos son muy importantes porque uno puede debatir y expresar lo que como gremio deberíamos de tener como una ruta, ¿no? O sea, todos deberíamos de apuntar para ello porque eso garantiza pues tener una ciudad más segura. Ingeniero, muchísimas gracias No, por su tiempo. Realmente esperamos vernos en un próximo episodio donde sigamos compartiendo este tipo de temas que son sumamente importantes, que nos llevan realmente a tomar decisiones informados, ¿verdad? Y a tener nuestra base desde lo que no se ve, construir ingeniería. Sí, yo les agradezco también el espacio, la verdad, siempre es grato poder hablar de estos temas. Yo siento que hemos avanzado en los últimos 10 años, hay profesionales como la ingeniera Evelyn que han ido aumentando la calidad de lo que se hace en la ciudad y estamos apuntando a poder mejorar, ¿verdad? Obviamente tenemos que tomar la decisión como ciudad, no como individuos, tenemos que tomar la decisión como gremio, no como individuos, y en ese sentido, pues todos trabajar en una sola dirección. La ingeniería depende mucho de saber qué es lo que vamos a trabajar, y la base de eso es la geotecnia. Yo creería de que si tuviéramos un conocimiento mucho más profundo de realmente de las propiedades de nuestros suelos, evitaríamos muchos problemas que tenemos actualmente. Muchísimas gracias, No, con ingeniero, gusto. y hasta pronto.